estimados alumnos, vamos a empezar la clase. Hemos dejado para el tiempo prudencial para iniciar. Por favor, doctor Álvarez, que nos apoya el día de hoy con la presentación. Iniciemos con el PowerPoint que ya tienen ustedes su material y que también se les va a pasar por el grupo. Esta es nuestra penúltima clase, interpretación del Tribunal Constitucional versus interpretación del Poder Judicial. Ahora, por favor, presentar la pantalla completa para poder iniciar con la clase. ¿Qué es lo que buscamos el día de hoy? Establecer el marco normativo de competencias constitucionales tanto del Tribunal Constitucional como del Poder Judicial. Establecer la naturaleza y jerarquía de las interpretaciones tanto del Tribunal Constitucional como del Poder Judicial. Establecer en qué situaciones se generan estos conflictos interpretativos entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial. Tratar el tema de los efectos jurídicos de las interpretaciones, alcance y obligatoriedad, tanto del Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, y propuestas para una interpretación armónica y coherente entre estos. La base normativa y competencia constitucional es tanto del Tribunal Constitucional como del Poder Judicial. La Constitución Política de 1993 configura un sistema jurídico donde conviven dos instituciones esenciales con funciones jurisdiccionales distintas pero que se complementan: el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Cabe recalcar que ambas entidades son pilares de nuestro Estado constitucional de derecho y aunque tienen competencias específicas y distintas, ambas buscan lo mismo, que es la defensa de la supremacía constitucional. Como ustedes saben, una a través del control difuso y la otra a través del control concentrado. El Poder Judicial tiene su marco normativo constitucional en el título cuarto de la Constitución Política. Tiene a su cargo la función de impartir justicia a nivel nacional. Esta se encuentra detallada en el artículo 138 de nuestra Constitución Política, que dispone lo siguiente. Artículo 138. La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos, con arreglo a la Constitución y a las leyes. En todo proceso de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior. Por su parte, nuestro Tribunal Constitucional se encuentra regulado sus funciones en el título quinto, capítulo sexto, de los artículos 201 al 205, en donde se establece cuáles son sus funciones constitucionales. En el artículo 201 se establece su naturaleza como el órgano de control de la constitucionalidad y asimismo se infiere su condición de su intérprete supremo o supremo intérprete de la Constitución. Al respecto, este artículo 201 establece lo siguiente. El Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución. Es autónomo e independiente. Se compone de 7 miembros elegidos por 5 años. Para ser miembro del Tribunal Constitucional se exigen los mismos requisitos para ser vocal de la Corte Suprema. Los miembros del Tribunal Constitucional gozan de la misma inmunidad y de las mismas prerrogativas que los congresistas. Les alcanzan las mismas incompatibilidades. La reelección inmediata. Los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso de la República con el voto favorable de 2/3 del número legal de sus miembros. No puede ser elegido magistrado del Tribunal Constitucional los jueces o fiscales que no han dejado el cargo con 1 año de anticipación. Asimismo, tenemos el artículo 139 de la Constitución Política, que regula los principios de la función jurisdiccional, principios que son transversales a todo órgano jurisdiccional que imparte justicia. Por lo tanto, dicho articulado es aplicable tanto al Poder Judicial como al Tribunal Constitucional, incluso aplicable a la jurisdicción militar policial como la jurisdicción arbitral. Este artículo 139 establece como principio de la función jurisdiccional el respeto al debido proceso, el respeto de la tutela judicial efectiva o tutela jurisdiccional efectiva, la garantía de la independencia judicial, la proscripción de las ordenanzas externas, entre otros. Ahora bien, empezando por las diferencias, tenemos que señalar que la función jurisdiccional del Poder Judicial
está orientada a resolver conflictos jurídicos concretos entre las partes, aplicar la ley ordinaria y garantizar los derechos subjetivos de los ciudadanos. En ese sentido, es necesario señalar que los jueces ordinarios interpretan y aplican normas legales en el marco de los procesos civiles, penales, laborales, constitucionales, entre otros. El Poder Judicial, a través de sus diferentes instancias, juzgados, salas superiores y la propia Corte Suprema de Justicia, realiza una interpretación judicial del derecho infraconstitucional y constitucional, pero sus decisiones no tienen fuerza general sino efectos interpartes, es decir, solo vinculan a las partes del proceso. En cambio, la función del Tribunal Constitucional está centrada en el control de la constitucionalidad de las normas legales y en la defensa del texto constitucional frente a actos del poder público que lo vulneren, incluso también del poder privado o de las actuaciones de los particulares. Esta labor se concreta a través de los procesos constitucionales, como la acción de inconstitucionalidad, el habeas corpus, el amparo, el habeas data, el proceso de cumplimiento, el proceso competencial, y como ustedes saben, todos estos procesos constitucionales son de las denominadas garantías constitucionales. Es más, la característica más destacable de las decisiones del Tribunal Constitucional es que poseen eficacia general y carácter vinculante, en virtud de lo establecido en el artículo 6 del título preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional, Ley 31.307 y sus modificatorias, que menciona lo siguiente. Artículo 6, precedente vinculante. Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo, formulando la regla jurídica en la que consiste el precedente. Cuando el Tribunal Constitucional resuelva apartándose del precedente, debe expresar los fundamentos de hecho y derecho que sustentan la sentencia y las razones por las cuales se aparte el precedente. Para crear, modificar, apartarse o dejar sin efecto un precedente vinculante, se requiere la reunión del Pleno del Tribunal Constitucional y el voto conforme de 5 magistrados. Además, cuando el Tribunal Constitucional emite precedentes, según lo regulado en el anterior articulado precitado, estos obligan también a los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial, incluyendo el Poder Judicial. En ese sentido, el Tribunal Constitucional no solo resuelve conflictos jurídicos como el Poder Judicial, sino que también fija criterios interpretativos obligatorios sobre el contenido y alcance de los derechos fundamentales y los principios constitucionales. Esto lo convierte en el máximo intérprete de la Constitución, con la función de garantizar su supremacía y su vigencia efectiva en todo el ordenamiento jurídico, sino revisar también el artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y también el artículo 1 del reglamento normativo del mismo tribunal, que lo establece de manera expresa. La diferencia esencial en las competencias del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial en cuanto a su labor jurisdiccional lo podemos apreciar en este cuadro. La base constitucional, en el caso del Tribunal Constitucional, como ya lo hemos mencionado, se encuentra en el artículo 200 a 205 de la Constitución Política del Perú, mientras que en las funciones constitucionales del Poder Judicial se encuentran en el artículo 138 y siguientes de la misma Constitución Política. La función principal, primigenia, originaria del Tribunal Constitucional es el de control, constitucionalidad e interpretación suprema de la Constitución, mientras que la del Poder Judicial, su función principal, es la administración de justicia ordinaria. La naturaleza de las decisiones del Tribunal Constitucional es general y vinculante, mientras que la naturaleza de las decisiones del Poder Judicial es solo particular y vincula solo a las partes del proceso. En el aspecto jurisdiccional del Tribunal Constitucional, esta solo se refiere a la jurisdicción constitucional, mientras que el Poder Judicial tiene a su cargo la jurisdicción ordinaria. En cuanto a la interpretación del Tribunal Constitucional es una interpretación suprema de la Constitución e integradora del todo el texto constitucional, mientras que la interpretación del Poder Judicial es una interpretación jurídica conforme a ley y a los precedentes y doctrina del Tribunal Constitucional. Por lo que podemos también mencionar que en el Perú, tanto el Tribunal Constitucional como el Poder Judicial ejercen funciones jurisdiccionales, pero sus interpretaciones constitucionales no tienen el mismo valor ni su mismo alcance, lo cual es importante resaltar. Mientras que el Poder Judicial resuelve casos
que vinculan solo a las partes del proceso, el Tribunal Constitucional cumple un rol de mayor trascendencia normativa e interpretativa, especialmente en materia constitucional. Y esto es importante porque, como ya hemos mencionado, en el artículo 101 le da esa potestad de ser el contralor de la Constitución, el que cuya interpretación resuelva, primero, cuando una norma de jerarquía legal es contraria a la Constitución y por lo tanto le radica del sistema jurídico peruano, y además cuya interpretación es una interpretación que extiende los alcances y contenidos de la propia Constitución política. Dentro de las interpretaciones del Tribunal Constitucional tenemos su instrumento normativo, su herramienta jurídica que establece una norma a partir de un caso concreto, que es el presente vinculante. Como ya hemos señalado, el nuevo Código Procesal Constitucional, así como lo tenía su antecesor, el Código Procesal Constitucional, sustentado y sostenido en la jurisprudencia y los mismos precedentes del Tribunal Constitucional, ha establecido desde entonces que el Tribunal Constitucional puede establecer criterios obligatorios que deben ser seguidos por todos los poderes del Estado, incluye jueces, fiscales, autoridades administrativas y el mismo Tribunal Constitucional, y que su incumplimiento de estos precedentes puede generar nulidad de los actos y vulneraciones al debido proceso. Asimismo, la sentencia del Tribunal Constitucional, como en los procesos de inconstitucionalidad, tienen efecto general. Por ejemplo, si se anula una norma, esta deja de tener validez para todos, sin importar si fueron parte del proceso o no. En resumen, todas las decisiones del Tribunal Constitucional tienen fuerza normativa directa, pueden generar precedentes obligatorios como doctrina jurisprudencial y tener efectos generales, lo que lo convierte en una fuente formal del derecho constitucional. Por otro lado, el Poder Judicial, quien es el encargado de administrar la justicia en casos concretos, interpretando normas dentro de sus competencias, sus decisiones no generan efectos generales ni precedentes obligatorios. Tiene una interpretación en base a la causística. Sus resoluciones judiciales del Poder Judicial se limitan al caso específico y no vinculan a otros jueces ni instituciones, aunque puedan generar jurisprudencia reiterada o ser parte de plenos jurisdiccionales. No tiene fuerza normativa general, y es que el Poder Judicial no puede emitir precedentes vinculantes en materia constitucional, salvo la excepción en cuanto a cuando se decide establecer precedentes vinculantes a través de los procesos de acción popular. Asimismo, cuando se trata de derechos fundamentales, debe seguir la interpretación establecida por el Tribunal Constitucional conforme lo ha establecido el propio Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia. En específico, vamos a tener como ejemplo la sentencia requerida en el expediente 023-2003 Acción de Constitucionalidad, en donde el Tribunal Constitucional estableció que sus decisiones y sus interpretaciones en materia de derechos fundamentales tienen que ser seguidas obligatoriamente por los jueces ordinarios del Poder Judicial. Aunque no hay una relación de subordinación institucional entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, sí existe una subordinación funcional en materia de interpretación constitucional. Es decir, los jueces del Poder Judicial deben aplicar los precedentes del Tribunal Constitucional. Ignorar estos precedentes puede conllevar a la nulidad de resoluciones y vulneración de derechos fundamentales. Solo el propio Tribunal Constitucional puede modificar sus criterios vinculantes y hacerlo mediante motivación expresa y según las reglas que están establecidas en el nuevo Código Procesal Constitucional. En síntesis, el modelo peruano reconoce al Tribunal Constitucional como el garante de la supremacía constitucional y establece que sus interpretaciones prevalecen sobre las del Poder Judicial. Además, esta relación no responde a una jerarquía orgánica, sino a la necesidad de asegurar una aplicación uniforme y coherente de la Constitución en todo el sistema jurídico. Dentro del marco de un Estado constitucional de derecho, como es el Estado peruano, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial ejercen funciones jurisdiccionales. Sin embargo, como ya lo hemos expresado, el Tribunal Constitucional posee la atribución de ser el máximo intérprete de la Constitución. Esta facultad impone la obligación de que sus resoluciones sean acatadas por todos los jueces y entidades estatales. No obstante, en la práctica se han presentado tensiones, discrepancias y contradicciones interpretativas entre ambos órganos, lo cual ha generado cuestionamientos respecto a la seguridad jurídica, la supremacía constitucional y la coherencia del ordenamiento jurídico.
Análisis de los conflictos jurisprudenciales. Los desacuerdos interpretativos entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial pueden agruparse en tres categorías principales. La primera, la inaplicación de precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional por parte del Poder Judicial. Una de las situaciones más comunes es que ciertos jueces ordinarios del Poder Judicial han evitado aplicar los precedentes del Tribunal Constitucional, alegando que no se ajustan a las particularidades del caso o que atentan contra su independencia funcional. Esta conducta representa una vulneración directa al principio de supremacía constitucional y al deber de acatar los precedentes establecidos por el Tribunal Constitucional. Este tipo de conflicto se ha evidenciado, por ejemplo, cuando un juez omite aplicar lo dispuesto en el precedente del caso Elgo Ríos, recaído en el expediente número 2383-2003 Amparo, en el cual el Tribunal Constitucional estableció que sus decisiones deben cumplirse obligatoriamente, incluso cuando existe discrepancia del juzgador. Esta omisión o interpretación distinta constituye una infracción al derecho al debido proceso y puede dar lugar a la nulidad del acto procesal. Tenemos las sentencias contradictorias entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. En ciertos casos, la Corte Suprema de Justicia ha emitido decisiones que interpretan derechos fundamentales de manera distinta a como lo ha hecho el Tribunal Constitucional, produciendo una colisión de criterios. Estas divergencias no solo generan incertidumbre legal, sino que también colocan al ciudadano en una situación de ambigüedad respecto al cual la interpretación debe prevalecer. Un caso relevante fue la discusión sobre el principio individuo por reo en el ámbito penal. Mientras el Tribunal Constitucional ha sostenido reiteradamente que el principio tiene jerarquía constitucional y se activa ante cualquier duda razonable sobre la culpabilidad, esto recaído en el expediente 2316-2023 habeas corpus, algunas salas de la Corte Suprema de Justicia han limitado su aplicación bajo parámetros más técnicos o probatorios. Otro caso de conflicto interpretativo se ha dado cuando ha habido un conflicto en la ejecución de sentencias constitucionales. Y es que esto ha surgido cuando los jueces del Poder Judicial se resisten a ejecutar sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, particularmente en procesos de amparo, cumplimiento o habeas corpus. En tales casos, algunos magistrados sostienen que el fallo constitucional invade competencias del Poder Judicial o que no puede ejecutarse por aparentes vacíos legales o procesales. Por ejemplo, han existido casos en donde el Tribunal Constitucional ha ordenado la reposición de un trabajador cesado, pero el juez laboral se niega a cumplir dicha orden argumentando que no se reúnen ciertos requisitos procesales. Esta conducta genera tensiones institucionales, desconoce el carácter obligatorio de las resoluciones constitucionales. Frente a estos conflictos interpretativos entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, han generado consecuencias jurídicas y constitucionales importantes. Primero, ha generado inseguridad jurídica, puesto que los ciudadanos no tienen claridad sobre si debe prevalecer lo señalado por el Tribunal Constitucional o lo establecido por el juez del Poder Judicial. Luego, ha generado una vulneración del principio de supremacía constitucional, cuando el Poder Judicial ha contradicho de manera expresa lo establecido por el Tribunal Constitucional, debilitando de esa manera la fuerza normativa de la Constitución. También, el desconocimiento del valor vinculante de los precedentes, en este caso se pierde la unidad interpretativa de los derechos fundamentales en varios casos. Por último, existen riesgos de decisiones dispares, porque van a haber personas en situaciones similares que pueden recibir fallos opuestos dependiendo del órgano jurisdiccional que resuelva el caso. En conclusión, podríamos decir que las tensiones interpretativas que se han dado entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional no constituyen solo un problema técnico, sino que comprometen la coherencia del sistema jurídico y la garantía efectiva de los derechos fundamentales. Aunque ambos órganos ejercen funciones jurisdiccionales, las decisiones del Tribunal Constitucional tienen mayor fuerza normativa y deben prevalecer sobre las del Poder Judicial. Para resolver estos conflictos es necesario fortalecer el diálogo jurisprudencial, brindar formación constitucional a los jueces ordinarios y reafirmar el compromiso de la unidad del derecho desde una perspectiva constitucional. Uno de los elementos claves para asegurar la coherencia del sistema jurídico en el Perú es determinar el alcance y la fuerza obligatoria de las interpretaciones realizadas por el Tribunal Constitucional y del Poder Judicial. Esto es subrayar que la Constitución, en su artículo 200,
ha determinado, como ya hemos expuesto, que el Tribunal Constitucional es el supremo intérprete de la Constitución política, lo cual implica importantes efectos jurídicos, especialmente en cuanto a la autoridad final en materia constitucional y el deber de los jueces ordinarios de respetar y aplicar estas decisiones. Entonces, ¿quién tiene la última palabra en la interpretación constitucional? En un Estado constitucional de derecho, la Constitución ocupa, como ustedes ya saben, el lugar más alto en la jerarquía normativa, y todas las autoridades deben someterse a sus disposiciones constitucionales. Para asegurar esta supremacía, resulta indispensable contar con un ente especializado que vele por su interpretación adecuada y aplicación coherente en todo el sistema legal y jurídico. En el caso peruano, dicha función corresponde al Tribunal Constitucional. Como ya hemos mencionado, esto se sustenta en el artículo 201 de la Constitución Política y, como ustedes pueden apreciar, el Tribunal Constitucional, a partir de dicha disposición constitucional, se le atribuye ser la autoridad definitiva en la interpretación de la Constitución. Característica, competencia, que ninguno de los otros poderes del Estado, ni el Congreso, ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder Judicial u otro, puede oponerse legítimamente a sus decisiones en asuntos constitucionales. Claro está que esta competencia del Tribunal Constitucional se encuentra limitada, y es que, si bien el Tribunal Constitucional tiene la última palabra en cuanto a la interpretación constitucional, esta palabra final debe ser razonada, motivada y conforme al principio de proporcionalidad. El propio Tribunal Constitucional ha afirmado que no es infalible, pero sí inapelable. Solo el mismo Tribunal Constitucional puede revisar, modificar o dejar sin efecto sus presentes vinculantes a través de nuevos pronunciamientos. La vinculación de los jueces ordinarios a la jurisprudencia constitucional. Un principio esencial del derecho constitucional en el Perú es que los jueces ordinarios tienen el deber de acatar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en particular cuando se refiere a precedentes de carácter vinculante, criterios fijados en procesos de inconstitucionalidad y doctrina jurisprudencial establecida a través de sentencias reiteradas. El deber de acatar precedentes vinculantes, esto se encuentra, como hemos mencionado, establecido en el artículo 6 del título preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional, así como en el 7º del mismo. Esto se apreció en específico cuando, en reiterada jurisprudencia, sobre todo en el precedente vinculante del Ríos, sentencia requiere el expediente 2383-2003 Amparo, ningún juez podía alejarse de los precedentes vinculantes, aunque, como hemos mencionado, han habido casos en donde los jueces, sobre todo la Corte Suprema, si te salen erupciones o tienes mal aliento, felicidades, los parásitos ya están dentro de ti, depositan sus huevos en tus órganos, te envenenan desde adentro y lentamente te convierten en una cáscara podrida. A ver, tenemos, acá, Los Ángeles. Cuida su micrófono porque estamos escuchando su publicidad de la televisión. Muy bien, continuando. Y han habido casos en donde en el Poder Judicial ha desacatado las decisiones del Tribunal Constitucional. El último caso, y más recordado, es el caso del presidente Huatuco, sobre la reposición laboral en el sector público, en donde el Tribunal Constitucional estableció en este presidente Huatuco que los trabajadores públicos que fueran despedidos y no hayan pasado previamente por un concurso público no podían exigir la reposición laboral, más sí la indemnización, cosa que la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial, a través de un acuerdo del Pleno de la Corte Suprema, decidió no acatar esa decisión porque señalaba que atentaba contra los derechos laborales y estableció un distinguish, es decir, un distingo respecto de la decisión del Tribunal Constitucional, y obviamente aceptaba todos los amparos laborales que fueron presentados ante el Poder Judicial, declarando fundadas cuando fuera la pretensión la reposición laboral en estos casos. Por ello, si bien se han dado estos conflictos y en algunos casos se seguirán dando, cuando un juez ordinario se desvía de manera injustificada de un precedente constitucional, su fallo puede ser declarado nulo por infringir el derecho al debido proceso.
pues ignorar una interpretación constitucional vigente compromete la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante la ley. Efectos de las sentencias del Tribunal Constitucional. Las sentencias del Tribunal Constitucional tienen diversos efectos jurídicos dependiendo del proceso. Por ejemplo, el proceso de inconstitucionalidad tiene efectos jurídicos erga omnes general porque anula una norma jurídica y esta decisión tiene efecto de fuerza de ley. En los casos del proceso de amparo, habeas corpus, habeas data y cumplimiento, que son los procesos de tutela de derechos fundamentales, tiene efecto interpartes, pero con valor orientador para casos similares. Si hay precedente a partir de estos procesos, tiene carácter vinculante a todos los similares. La declaración de precedente vinculante tiene un efecto general obligatorio, debiendo aplicarse en todos los casos similares bajo responsabilidad. El deber de los jueces y consecuencias por incumplimiento. Desobedecer lo dispuesto por el Tribunal Constitucional no solo puede acarrear la nulidad del proceso, sino también originar responsabilidad de tipo administrativo, funcional e incluso penal. El propio Tribunal Constitucional ha señalado en múltiples fallos que los jueces están obligados a justificar de manera clara y fundamentada cualquier intención de apartarse de su jurisprudencia, como en el caso que yo he mencionado del precedente de Huatuco. La falta de dicha justificación puede derivar en sanciones disciplinarias por parte de la OCMA o de la Junta Nacional de Justicia. Pronunciamientos que reafirman la obligatoriedad. Como hemos mencionado previamente, han habido ya diferentes pronunciamientos que conforman la doctrina jurisprudencial e incluso precedentes, como el caso Elgo Ríos, en donde el Tribunal Constitucional ha reafirmado que los jueces están obligados a aplicar tanto los precedentes vinculantes como las decisiones del Tribunal Constitucional de diferentes materias, y que cualquier desviación debe ser motivada de forma expresa, razonada y proporcional. Esta tensión entre la independencia judicial y la obligatoriedad de cumplir los precedentes vinculantes ha generado diferentes conflictos que, si bien están sustentados por parte del Poder Judicial en su autonomía, en su independencia judicial de administrar la justicia como ellos mejor consideran, conforme ellos mejor interpreten el derecho, no es menos cierto que el Tribunal Constitucional es el supremo intérprete de la Constitución, es el que tiene la última palabra en materia constitucional, en la jurisdicción constitucional, y por lo tanto, lo que ellos digan que la Constitución se tiene que cumplir como tal, teniendo sus decisiones y sus interpretaciones la misma jerarquía que la Constitución, que es la de ser una norma suprema dentro de nuestro Estado. Entonces, podemos señalar que las interpretaciones constitucionales realizadas por el Tribunal Constitucional generan efectos jurídicos obligatorios, ya sea mediante precedentes vinculantes o a través de la invalidación de normas legales contrarias a la Constitución. Los magistrados del Poder Judicial tienen el deber jurídico de acatar dichas interpretaciones sin que ello afecte su autonomía funcional. En el modelo peruano, el Tribunal Constitucional es la instancia final en materia de interpretación constitucional y sus decisiones deben ser de observamiento obligatorio para asegurar la coherencia del sistema legal, la primacía de la Constitución y la protección efectiva de los derechos fundamentales. Como bien lo hemos visto en clases pasadas, en un Estado constitucional de derecho, la existencia de diversos órganos con función jurisdiccional, como el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, puede dar lugar a discrepancias interpretativas, particularmente respecto a la aplicación de normas constitucionales y derechos fundamentales. Pero cabe recalcar que estas diferencias no son anómalas en un sistema de justicia plural, pero que requieren una gestión adecuada para evitar la incertidumbre legal, las contradicciones normativas y perjuicios a los ciudadanos. Se tiene que fomentar el diálogo jurisprudencial, esto es, una relación de respeto mutuo, técnica y colaborativa entre los órganos jurisdiccionales, especialmente entre el Tribunal Constitucional y las diferentes instancias del Poder Judicial. No se trata de una imposición de un órgano sobre otro, sino de construir una interpretación compartida, complementaria y consistente de los derechos fundamentales y los principios constitucionales. ¿Por qué es necesario lograr este diálogo jurisprudencial? Porque el diálogo entre las jurisprudencias evita decisiones contradictorias y tensiones entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, reforzando la legitimidad institucional de ambos y facilitando el avance armónico del derecho constitucional en nuestro Estado. Además, se promueve una cultura de colaboración y respeto entre operadores jurídicos, construyendo colectivamente el sentido de los derechos. ¿Cómo se puede implementar este diálogo jurisprudencial? Se puede establecer espacios institucionales para el intercambio entre magistrados y del Poder Judicial,
foros, seminarios, encuentros, etc., promoviendo el uso de referencias cruzadas de las resoluciones del Poder Judicial, es decir, que el Poder Judicial cite al Tribunal Constitucional y, en su caso, el Tribunal Constitucional al Poder Judicial. También crear mecanismos de coordinación continua, como observatorios de jurisprudencia, comités técnicos o redes interinstitucionales. Incluir el enfoque del diálogo entre jurisdicciones en los programas de formación de jueces, fiscales y abogados desde la Academia de la Magistratura. Aparte, experiencias como la de Colombia, España y Alemania demuestran que este tipo de diálogo ha sido efectivo para superar conflictos interpretativos mediante el reconocimiento recíproco, la argumentación sólida y la apertura institucional. También proponemos el fortalecimiento del principio de unidad del derecho. Y es que el principio de unidad del derecho exige que todo sistema normativo sea aplicado e interpretado de manera sistemática, coherente y respetando la supremacía de la Constitución. La norma debe interpretarse de forma integrada, evitando contradicciones internas. Este principio requiere que todos los actores del sistema de justicia, Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, orienten sus decisiones conforme a una visión integral del derecho, con la Constitución en el más alto nivel de su jerarquía. Para ello es necesario reforzar la supremacía de la Constitución y la fuerza vinculante de la jurisprudencia constitucional. Y es que la unidad del derecho solo se alcanza si los operadores jurídicos reconocen al Tribunal Constitucional como el máximo intérprete de la Constitución y adoptan sus precedentes como guía obligatoria. Para ello, es necesario que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y la Corte Suprema de Justicia emitan normas internas que refuercen la obligatoriedad de los precedentes del Tribunal Constitucional. Se debe impulsar la cultura jurídica constitucional, en la que los jueces reconozcan que ninguna interpretación del derecho puede contradecir a la Constitución ni a los criterios vinculantes establecidos por el Tribunal Constitucional. Que el propio Tribunal Constitucional mantenga coherencia en sus decisiones, evitando cambios innecesarios que afecten la previsibilidad jurídica. También debemos evitar para ello el dualismo interpretativo, y es que también una de las principales amenazas a la unidad del derecho es el dualismo interpretativo. Esto es decir, que el mismo derecho o norma reciba dos interpretaciones opuestas, una por parte del Tribunal Constitucional y otra por parte del Poder Judicial. ¿Qué va a hacerse para evitarlo? Bueno, para evitarlo deben implementarse mecanismos que aseguren la verticalidad y horizontalidad en la jurisprudencia. También el rol del juez constitucional y el juez ordinario en un Estado constitucional de derecho. En el Perú, como otros estados constitucionales modernos, todos los jueces tienen una función constitucional, en tanto deben aplicar e interpretar la Constitución al resolver casos. Sin embargo, hay una distinción clara entre el juez constitucional, que es el magistrado del Tribunal Constitucional, y el juez ordinario, el juez del Poder Judicial, la cual no supone una jerarquía rígida, sino una distribución funcional de competencias dentro del sistema jurisdiccional. Así entonces, el rol del juez del Tribunal Constitucional es el ser el garante supremo de la Constitución y de los derechos fundamentales. Sus decisiones tienen carácter normativo, general y vinculante. Emite precedentes que deben ser observados por todos los órganos jurisdiccionales. Está facultado para controlar incluso al Poder Judicial si éste vulnera los derechos fundamentales del ciudadano. Por otro lado, el rol del juez ordinario o juez del Poder Judicial es resolver casos concretos siempre dentro del marco constitucional. Tiene la facultad de ejercer control difuso, es decir, dejar de aplicar normas contrarias a la Constitución política. Está obligado a aplicar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, especialmente su precedentes vinculantes, aunque discrepe su contenido. Por último, aporta al desarrollo de la jurisprudencia constitucional desde su práctica cotidiana, detectando vacíos, contradicciones o nuevas problemáticas jurídicas. A partir de ambos, existe una complementariedad funcional, y es que ambos tipos de jueces deben colaborar desde sus respectivas competencias para garantizar los valores fundamentales del orden constitucional, como la dignidad humana, la democracia, la justicia y los derechos fundamentales. No se trata, como ya hemos expresado, de establecer una subordinación, sino de reconocer que cada uno cumple un papel esencial e irreemplazable dentro del sistema institucional del sistema de justicia. Por último, y a modo de cerrar este apartado antes de entrar a las preguntas de clase, como siempre, es que al momento de alcanzar una interpretación coherente y armónica entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, no es solo una meta técnica, sino una necesidad propia del Estado constitucional de derecho. Para ello se requiere impulsar el diálogo entre jurisdicciones,
fortalecer la supremacía de la jurisprudencia constitucional, consolidar el principio de unidad del derecho y reconocer que tanto el juez constitucional como el ordinario cumplen roles complementarios en la protección de derechos y el control del poder estatal. Una interpretación constitucional coherente no debe surgir de la imposición de un órgano sobre otro, sino del compromiso conjunto con la Constitución como norma suprema y base de la legitimidad democrática. Las preguntas para debatir en clase. ¿Por qué el autor vamos a leer la lectura que ustedes tienen en su plataforma, que se le va a pasar por el grupo WhatsApp, y también, por favor, doctora Raquel, póngalo en el chat de esta plataforma, la lectura de Juan Monroy Gálvez. Juan Monroy Gálvez, en su lectura del Poder Judicial versus el Tribunal Constitucional, hace un análisis de lo que se denomina la guerra de cortes. La guerra de cortes no es una situación que solo le ha pasado al Estado peruano entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, sino también ha pasado en España, en Alemania, en Estados Unidos, entre otros casos del derecho comparado. En ese sentido, vamos a dejar unos 20 minutos, un poquito más, para resolver estas tres preguntas. ¿Por qué el autor critica la distinción entre cosa juzgada constitucional y cosa juzgada judicial? ¿Qué implicaciones tiene esta distinción para la independencia del Poder Judicial? Luego, el Tribunal Constitucional afirma que sus sentencias vinculan a todos los poderes del Estado, incluido el Poder Judicial. ¿No convierte esto al Tribunal Constitucional en un superpoder por encima de lo demás? ¿Dónde están los límites? Y luego, y última, el autor Juan Monroy Gálvez, sobre la postura del Tribunal Constitucional como justicia democrática totalitaria, ¿es exagerado o refleja un riesgo real por parte del autor? ¿Cómo equilibrar el control constitucional sin perjudicar la independencia judicial? Voy a poner acá las preguntas en el chat para que los tengan a la mano. Doctor Álvarez, una pregunta, ya lo puso la lectura del grupo WhatsApp y al chat. No, pues, por un momento, a ver si se puede subir acá. Porque no se puede en el chat, pero sí me han dicho que está en la plataforma del curso y también está en el chat. Muy bien, estimados alumnos, tienen las tres preguntas, tienen la lectura del profesor Monroy Gálvez. Vamos a dejar unos 20 minutos, son 7:30, 7:50, volvemos. Si necesitan más tiempo, me avisan para dar. Volvemos en breve con sus respuestas. Acuérdense que su participación tiene nota y la idea es que todos participen. Acuérdense que esta es nuestra penúltima clase. La última clase es el día jueves y antes que acabe la clase vamos a darle la rúbrica de su trabajo final. Por favor, vayan dando la mano. Solo tenemos ahorita hasta ahora a Saturnino y a Vanessa con las manos levantadas. Por favor, tomado más de tiempo prudencial para que hayan realizado la lectura que ya en su grupo WhatsApp lo tenían desde la tarde. Por favor, levanten la mano. Vamos a dar 5 minutos más para que el resto que quiera participar y tener su puntaje el día de hoy, acuérdense que la penúltima clase, puedan participar en base a lo explicado el día de hoy y en base a la lectura del profesor Juan Monroy Gálvez. Vamos a dar unos minutos más. Ya tenemos ahora a Gladys, a Saturnino, a Vanessa. Levanten la mano y participen. Muy bien, vamos a iniciar con Vanessa Zorrilla, con Saturnino y con Gladys Fernández. Vamos a ir esperando luego que otros se vayan animando a participar. Vamos a apuntar sus participaciones, las cuales, como ya hemos mencionado, en este curso vamos a darle un puntaje siempre adicional a la participación del curso. Vanessa, por favor, proceda a responder estas tres preguntas. Ya. Buenas noches, profesor. Buenas noches con todos los compañeros. A ver, respecto a la primera pregunta, ¿por qué el autor critica la distinción entre cosa juzgada constitucional y cosa juzgada judicial? ¿Qué implicaciones tiene esta distinción para la independencia del Poder Judicial? El doctor Monroy cuestiona el poder que se ha atribuido al Tribunal Constitucional respecto al contenido que se le da a la cosa juzgada constitucional, ¿no? Él, por ejemplo, en una parte de la lectura, y lo he resaltado, dice, si se aceptara
la posibilidad de cuestionar sus decisiones firmes, o sea, las disposiciones del Poder Judicial como cosa juzgada, porque los jueces tienen esa facultad y esa atribución de dar cosas juzgadas, dice, si se aceptara la posibilidad de cuestionar sus decisiones firmes, todo el sistema de solución de conflictos se volvería vulnerable y entonces avanzaríamos raudamente al abismo como sociedad organizada. Un ejemplo es que un juez es quien decide en definitiva si un reglamento expedido por el Poder Ejecutivo puede o no ser aplicado. Pero si esta decisión ya no es definitiva porque puede abrirse la discusión en otro ámbito, el judicial se habría convertido en un órgano administrativo más. Habría renunciado a sus fines y las particularidades habrían perdido la última posibilidad de frenar los abusos que sobre ellos pueden perpetrar quienes ejercen el poder. O sea, lo que yo entiendo de la lectura es de que está cuestionando este poder del Tribunal Constitucional de decir que inclusive puede intervenir en cosas juzgadas dadas por el Poder Judicial, porque ellos son la última palabra o la última voz en materia constitucional. O sea, podría abrirse inclusive una cosa juzgada porque no se acató un precedente vinculante. Entonces generaría esto todo un desorden, un caos en el sistema, ¿no? Entonces, implicaciones pues gravísimas, ¿no? Porque todo el sistema se decae, o sea, le estamos dando un gran y superpoder al Tribunal Constitucional. Y otra cosa que me llamó la atención mucho y también lo resalté es cuando cita también, dice, o una locución coloca, existen muchos países democráticos que no tienen tribunal constitucional, pero no es posible dar cuenta de un país sin jueces. Entonces, claro, si bien es cierto que en nuestro sistema estamos planteando que el Tribunal Constitucional es la última voz en materia constitucional porque son los jueces estudiosos que llegan al final de la cúspide del derecho para poder declarar la mejor interpretación en materia constitucional, también debemos de tener en cuenta que finalmente, como son elegidos, es a través de un órgano político, como es el Congreso, ¿no? Y ellos podrán ser abogados, jueces, pero también van a tener que dirimir cuestiones políticas y van a tener mucha influencia en ello. Y darles ese tanto poder en ese sentido versus a los jueces, ¿no? Que se supone que emiten cosas juzgadas, a mí yo también lo veo muy peligroso, ¿no? Ese es en el primer punto. El TC, en el segundo dice, el TC afirma que sus sentencias vinculan a todos los poderes del Estado, incluido el Poder Judicial. ¿No convierte esto al Tribunal Constitucional en un superpoder por encima de los demás? Yo también creo que sí, ¿no? ¿Y dónde estarían los límites? Yo creo que los límites tienen que estar en el sentido común, ¿no? En el buen criterio y en los principios del derecho y de la Constitución, porque se crea el Tribunal Constitucional para que sea la última voz en materia constitucional, pero no para desbaratar todo el sistema, ¿no? Todo el ordenamiento. Ante la tercera pregunta, el autor califica la postura del tribunal como justicia democrática totalitaria. ¿Es exagerado o refleja un riesgo real? ¿Cómo equilibrar el control constitucional sin perjudicar la independencia sin perjudicar la independencia judicial? Sí, yo creo que, bueno, me inclinaría al principio, profesor, le voy a decir que antes de leer la lectura, yo decía, bueno, no, el Tribunal Constitucional es la última razón, el último decir el derecho, y todos debemos alinearnos a un sistema, ¿no? Para que exista un orden. Pero luego me puse a pensar y a reflexionar después de la lectura. Los jueces se supone que estudian los casos y deben estudiarlos bien para resolver el mejor derecho. Y deben seguir y acatar, obviamente, las pautas y los criterios del Tribunal Constitucional. Creo que los límites van a estar en que tanto los jueces del Poder Judicial como los miembros del Tribunal Constitucional sepan que todos tenemos límites, ¿no? Y que nadie está por el poder de encima del otro, sino está el derecho y la justicia, los principios y los pilares, y no entorpecer el sistema, no crear obstáculos para que nuestro sistema no funcione y no fluya como debería fluir, ¿no? Por ahí va mi intervención. Muchas gracias, Vanessa. Efectivamente, lo que hace la crítica Juan Monroy en su ponencia es, por ejemplo, de que el Poder Judicial, claro,
hasta que el Tribunal Constitucional no creó la figura del amparo contra resoluciones judiciales y que el Tribunal Constitucional podía, a través del amparo contra resoluciones judiciales, declarar nula una resolución que había adquirido la calidad de cosa juzgada porque había adquirido la firmeza de la misma. Nadie se había puesto a pensar en ello, que un caso tal vez de que había pasado por toda la instancia del Poder Judicial, pero porque el tribunal concebía de que se había afectado el debido proceso o alguna garantía de todo el proceso iba a foja cero. Y claro, para algunas partes que digan, oigan, pues sobre todo la parte de ganadora, por la parte de vencida en el proceso ordinario va a decir, ¿no? La justicia constitucional a través del amparo y a través del Tribunal Constitucional han podido revertir una afectación, pero la parte ganadora en el proceso ordinario dirá, oiga, yo he estado atrás de 8 años, 10 años en el proceso y voy a foja cero otra vez. Ahí obviamente, dices, claro, para un lado hay una garantía, una protección de la justicia constitucional, pero para el otro, que ya pensaba que el caso había terminado a favor de él durante 10 años, 8 años de litigio, no. Y ahí se pone esa situación Juan Monroy. Más aún porque Juan Monroy critica cuando el Tribunal Constitucional, no solo en esa época, ahora ya es un poco más determinado, de que no solo entraba a analizar si la resolución judicial había afectado el debido proceso, sino que si había afectado cualquier otro derecho a traer la sentencia, lo cual iba un poco más allá de solo analizar los vicios procesales, sino también iba a advertir otro tipo de vicios que tal vez ya no solo era advertir si había una afectación al debido proceso, sino ir a meterse todavía a cómo resolvía el juez, a su interpretación de la norma, a su independencia y autonomía judicial como tal. Muchas gracias, Vanessa, sobre ello. Tenemos ahora a Saturnino, luego a Gladys y a Edwin. Doctor, buenas noches, ¿me escucha, doctor? Sí, lo escucho perfecto. Proceda, por favor, Saturnino. Claro, doctor, estoy de acuerdo con el primer punto, con la doctora que ha intervenido, porque en este tema, por ejemplo, lo que el juez siempre prefiere la Constitución, ¿no? La norma, ¿no? Y también las garantías son constitucionales. Pero en este tema de jerarquía, siempre la Constitución interpretan pues los tribunales del Tribunal Constitucional. Claro, pero también es inaplicable porque todos los procesos de circunstancia que los ordinarios, el Tribunal Constitucional juega un rol muy importante solo reciben cosas juzgadas judicial por vía de amparo, ¿no? Cuando hay modificaciones constitucionales o cosas, sobre temas de cosas juzgadas. Eso va a existir siempre en el Perú, ¿no? Porque la independencia del Poder Judicial o el Poder del Tribunal Constitucional toman decisiones, los jueces siempre tienen la facultad porque hay vulneración con los derechos fundamentales de la persona humana, así. Entonces siempre va a haber problemas y siempre el Tribunal Constitucional es intérprete de la Constitución, pues, ¿no, doctor? Eso es lo que puedo aportar, doctor. Gracias. Muchas gracias, Saturnino. Tenemos ahora a Gladys Fernández y luego a Edwin. Lébano. Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos. Sí, efectivamente, creo que Vanessa ha desarrollado todas las preguntas y en una forma bastante objetiva y también didáctica, ¿no? En este caso, ¿no? Por ejemplo, Monroy, a través de su lectura, nos señala que la cosa juzgada judicial respeta límites de un caso concreto, ¿no? Y también la independencia del Poder Judicial. En cambio, refiere que la cosa juzgada constitucional, de la forma como la plantea es el Tribunal Constitucional, que es un órgano cuya composición, ¿no?, viene de un órgano político, trasciende esos límites. Por ejemplo, ¿no?, anula
o puede dejar sin efecto los fallos judiciales firmes. Esa es una advertencia que hace Monroy respecto a la cosa juzgada constitucional, ¿no? Y también, a la vez, impone un criterio de interpretación de alcance general, reduciendo así la autonomía de la judicatura, ¿no? Entonces, en este sentido, señala Monroy que la cosa juzgada constitucional desnaturaliza la función del Poder Judicial, ¿no? Generando un riesgo excesivo, ¿no?, al concentrar el poder en el Tribunal Constitucional, ¿no? Y esto, como consecuencia, afecta el equilibrio de poderes y la seguridad jurídica. Entonces, en ese sentido, ¿no?, yo creo que esta lectura nos está ayudando a ampliar también nuestra comprensión respecto del papel mismo del Tribunal Constitucional, ¿no? Yo me voy inclinando también así a compartir las advertencias que nos hace Monroy, ¿no?, respecto del papel que cumple el TC. Es todo, profesor. Muchas gracias, Gerlais. Tenemos ahora a Edwin Lévano y a Pepe Guamán después. Ok, buenas noches, doctor. Básicamente mi comentario va respecto a, bueno, en líneas generales, la lectura que se nos ha encomendado revisar. Al igual que la clase anterior, pues va en el mismo sentido, las lecturas cuestionando justamente el tema del rol del Tribunal Constitucional respecto a las decisiones que toma cuando habla de precedentes constitucionales y ahora sobre la cosa juzgada constitucional, ¿no? Justo la pregunta, no sé si se recuerda, se la hice como un comentario la clase anterior respecto a la diferencia que existía entre cosa juzgada judicial y la cosa juzgada constitucional. Esta lectura justamente nos hace pues una advertencia, como decían los compañeros, respecto a que el Tribunal Constitucional puede llegar a afectar la cosa juzgada judicial y tomar una decisión, bueno, bajo el argumento de que existe una interpretación correcta, se dé un precedente vinculante, ¿no? El autor en estos casos habla de riesgos de concentrar el poder en el Tribunal Constitucional, va a debilitar la independencia del Poder Judicial y va a romper un equilibrio de poderes, dice, ¿no? Y que finalmente habla de una justicia democrática totalitaria, ¿no? Habla como una paradoja, habla que significa democrática porque el TC actúa formalmente de un Estado de Derecho, y totalitaria porque concentra en sí el poder de revisión y anulación de cualquier sentencia, sin contrapesos ni control externo. Para Monroy Gálvez, este tipo de situaciones rompe el equilibrio de poderes, crea un poder hegemónico y genera inseguridad jurídica, ¿no? En efecto, la cosa juzgada se ve rota con este tipo de sentencias del Tribunal Constitucional, pero yo tengo una pregunta y digo, ¿y esos casos que después de que el Tribunal Constitucional se ha dado en muchas oportunidades, toma decisiones, en todo caso como definitiva instancia, y después se van ante las instancias supranacionales y las supranacionales internacionales, finalmente toman otra decisión que me parece que ya se ha dado, y anulan sentencias que ya incluso me parece que el mismo Tribunal Constitucional ya ha decidido? Entonces, ¿cómo podría llamarse ese tipo de decisiones? Si en efecto sí existe en definitiva una justicia o una constitucional definitiva, o está sobre esto la justicia supranacional. Básicamente es mi opinión. Gracias. Muchas gracias, Edwin. Y efectivamente, como tú mencionas, el Tribunal Constitucional es el órgano, como dice la Constitución y como dice el nuevo Código Procesal Constitucional, es el órgano de cierre en materia constitucional. Es también el órgano de cierre en materia de protección de derechos humanos en sede nacional. Después de ello, si un órgano supranacional decide, llámese Corte Interamericana de Derechos Humanos, de que lo resuelto por el Tribunal Constitucional afecta
derechos convencionales se tiene que acatar y la decisión del Tribunal Constitucional se queda nula y tendría que obligarse a volver a pronunciar el tribunal sobre esa materia. Podría ser así. Gracias por tu participación. Tenemos ahora a Pepe Guamán. Pepe. Sí, doctor, buenas noches. Un poco tomando lo que usted ha referido respecto, lógicamente, a la competencia del Tribunal Constitucional que le otorga la Constitución, nuestra Constitución política, ¿no? En el artículo 201. El nuevo Código también procesal constitucional y su propia ley orgánica, ¿no? Donde, pues, como ya lo ha referido, reconocen al TC como el órgano de control de la constitucionalidad y supremo intérprete de la Constitución. Ahora, que esto lo convierta en una especie de superpoder, bueno, para denominarlo así, es correcto, sí y solo si, digamos, se vulneren en todos estos aspectos que tiene que ver el TC, se vulneren pues los derechos fundamentales, ¿no? Y en todo caso, recurran para que este órgano tenga que interpretar la Constitución, ¿no? Si el Poder Judicial, a través de sus instancias y de sus sentencias, se vulnere algún derecho, lógicamente el TC va a tener que intervenir, ¿no? Al margen de que pueda considerarse como cosa juzgada. Ya hemos visto un poco en la clase pasada una resolución del Jurado Nacional de Elecciones que la propia Constitución también refiere, que es la última instancia en esta materia, lógicamente fue revisada, ¿no? Por el Tribunal Constitucional. También recuerdo, hay una sentencia que nos va a traer problemas desde el aspecto económico, lo referido al peaje de la Panamericana Norte. Imagínense cómo es que el TC interviene en un contrato, que es supuestamente un contrato prontamente con la protección legal, ¿no? Pero incluso donde las diferencias, digamos, respecto a la implementación del contrato, se ve en sede arbitral, ¿no? Y muchos constitucionalistas en su momento opinaron de que el TC no debería, digamos, involucrarse. Las disculpas del caso por la bulla si se filtra, no debería involucrarse, pero luego del análisis, para no hacerla muy extensa, el Tribunal Constitucional identificó una vulneración al libre tránsito, ¿no? Incluso evaluó las otras alternativas viales donde el ciudadano de Lima Norte tenía que utilizar una mayor cantidad de horas, tenía que utilizar digamos, le ocasionaba mayores costos, por lo tanto, se le estaban vulnerando sus derechos, ¿no? Y a raíz de ello, dispone, pues, básicamente, que este peaje, ¿no?, se retire o quede en suspenso hasta que el Poder Judicial determine si efectivamente, pues, hubo problemas, ¿no? Y digamos, finalmente en la sede arbitral ya pues probablemente venga pues con una, ¿no?, sanción económica importante para el Perú, ¿no? Veamos pues cómo es que el TC y este superpoder, lógicamente, tendría que ser como tal, nuevamente sí, solo si se vulneran los derechos fundamentales, ¿no? Y digamos, para terminar, significaría un riesgo siempre y cuando los tribunos, ¿no?, se presten a distorsionen en todo caso sus decisiones, ¿no? Pero bueno, también el nuevo Código Procesal Constitucional ha establecido procedimiento pues para en todo caso recusarlos o hubiera problema. Esa sería mi participación, doctor. Gracias. Nuevamente, Saturnino, ¿quieres algo que agregar o dejaste la mano levantada? Sí, profesor, ¿cómo está, doctor? Quería a veces hacer una pregunta, por ejemplo, sobre, claro, usted ha hablado sobre el caso Huatuco, ¿no? No había un concurso público porque la decisión del Tribunal Constitucional declaraba fundada, ¿no?
¿Y por qué? Porque declaran su reposición, trabajador. Yo veo que también... En el caso, en el presente Huatuco, pero, doctor, termino con la idea. Por ejemplo, mismo en el Congreso, por ejemplo, también hay reposición de un trabajador que despiden, ¿no? Arbitrario, justamente, y utilizan medidas cautelares, algo para su reposición, ¿no? No sé, usted tiene más conocimiento en ese tema, doctor, quiero algo. Ya, a ver, en el caso Huatuco, fue un precedente que se estableció y que inclusive el caso del expediente que fue el beneficiario Huatuco no tuvo la reposición, fue declarada infundada la demanda. Ya es decir, no le dieron la razón. Y en base a ese precedente se estableció de que todo trabajador público que no hubiera pasado por concurso público y que haya sido despedido de manera arbitraria, lo único que le correspondería es, a través de la vía ordinaria, poder recibir una indemnización, es decir, solicitar una indemnización más no la reposición, lo cual contravenía toda una línea jurisprudencial que hasta ese entonces era más tutelar de los derechos laborales y que permitía, a través del amparo laboral, la reposición laboral y no la indemnización. Frente a ello, el Poder Judicial establece un precedente que se aleja, no un precedente, sino una resolución, un acuerdo, en donde se aleja del precedente Huatuco y establece que a través del amparo laboral ante el Poder Judicial sí se va a poder analizar si un trabajador público, aún si no ha pasado por concurso público, pudiera ser reincorporado a través del amparo laboral. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, en los procesos constitucionales de tutela de derechos fundamentales, entre ellos el proceso de amparo, sin segunda instancia en el Poder Judicial, porque ustedes saben que el Poder Judicial es primera y segunda instancia, si en esta segunda instancia resulta favorable al litigante, ya no tiene que ir al Tribunal Constitucional porque ahí queda el proceso. Solo si en la segunda instancia del Poder Judicial la resolución es denegatoria, es decir, se declara improcedente o infundada, recién a través de recurso agravio constitucional se puede ir al Tribunal Constitucional. Pero inteligentemente el Poder Judicial, ¿qué hizo? Muy bien, si en el Poder Judicial, en segunda instancia, yo declaro fundada la demanda, el Tribunal Constitucional de ninguna manera va a poder, no tiene opción de conocer el proceso porque no puede interponerse un recurso agravio constitucional porque no lo permite la Constitución. Entonces, eso es lo que establece el caso Huatuco. Luego, el Tribunal Constitucional, en la sentencia Cruz Llamos, posterior al presidente Huatuco, decidió un poco moligerar su precedente y no ser tan draconiano, y estableció que, por ejemplo, los trabajadores, es decir, los de limpieza, jardinería y demás de las municipalidades, podían sí solicitar a través del amparo laboral su reposición, aún si en estos casos específicos no habían pasado por concurso público y era designación directa. Eso es el caso Huatuco, estimado Saturnino. En el caso de los trabajadores del Congreso de la República, en verdad no sabría señalarles si es, como bien ha señalado el Tribunal Constitucional, donde se consideran otros temas, otras variables, porque cada caso es distinto, porque puede ser de que se le esté reponiendo, como dices, de manera cautelar, tener una medida cautelar por diferentes motivos, temas de, por ejemplo, que lo hayan sacado por temas sindicales, por temas relacionados con embarazos, en el tiempo, etcétera. Entonces, va a variar dependiendo de cada caso, estimado Saturnino. Muchas gracias, doctor. No se preocupe, a su servicio. Ahora, Edith Juro, para terminar, antes de dar las instrucciones de la rúbrica del trabajo final. Profesor, buenas noches. Antes de todo, la lectura está súper interesante. Lamentablemente no pude terminar de leerlo, pero he recogido algunos puntos importantes que cita el autor. Es que él señala que el Tribunal Constitucional ha introducido un nuevo dogma, lo señala, entre la diferenciación en una cosa juzgada ordinaria, que se refiere a la cosa juzgada judicial, y una cosa juzgada constitucional, que sería el último carácter inmutable, ¿no? O sea, absoluta bajo los criterios del Tribunal Constitucional.
También señala que la sentencia del PJ lo denomina como un capitis disminutio, no sé si estoy pronunciando bien, que se refiere a la pérdida o disminución de la capacidad jurídica, puesto que solo la legitimidad y validez constitucional lo puede dar el Tribunal Constitucional. Esto, de cierta forma, implica o disminuye, implica que la autoridad de la sentencia judicial solo se consolida si el Tribunal Constitucional lo valida. Y esto también socava, o sea, de cierta forma, la decisión judicial. Lo señala como que la cosa juzgada del judicial como un remedio, como precario, ¿no? O sea, de cierta forma, no, en mi caso, que no soy constitucional, pero o sea, si existe una cosa juzgada judicial y que no son valor o consideradas o no son validadas o sea, no son consideradas por el Tribunal Constitucional como última instancia, porque también citó ejemplos que una persona puede solicitar una acción de amparo meses después, incluso que ya se ha declarado consentida o como cosa juzgada en una sentencia judicial, puede solicitar una acción de amparo al Tribunal Constitucional solicitando que esta sentencia no sea considerado un derecho constitucional que tenga precedente vinculante. Entonces desnaturaliza de cierta forma todo lo que el juez haya pronunciado en el fondo de un asunto, ¿no? Entonces solicita que debe cumplir ciertos requisitos que señala para que se pueda considerar válida esta sentencia judicial, como es la interpretación correcta y la ausencia de conflicto entre precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional. Entonces, eso es un resumen súper rápido que saqué de la lectura. Como dije, me hubiese gustado leerlo más porque y lo voy a terminar de leer, está súper interesante. Muchas gracias por tu comentario y sí, efectivamente, date un tiempo porque es bastante interesante y genera bastante crítica o por lo menos una opinión distinta a lo que usualmente no se trata y que es más, gracias a esa crítica y a otras, el tribunal un poco como que reculó en revisar todos los procesos judiciales, sino más bien solo dedicarse a revisar cuando el demandante señalaba en qué momento exacto del proceso ordinario se había la vulneración del debido proceso y a partir de ahí era donde se declaraba nulo todo el caso. Gracias ahí por tu participación. Tenemos a Gustavo Díaz y luego a Roberto Hernández. Buenas noches para todos. Yo, en principio, Juan Monroy siempre se ha caracterizado por tener este tipo de pronunciamientos sumamente interesantes y también felicitar a los colegas quienes me han antecedido las palabras, en particular a la última colega, quien justamente hace referencia a un tema que yo también quería traer y que se encuentra justamente en la lectura. O sea, ya llevando lo que se ha referido en un tema práctico. ¿Qué pasaría si nos encontrásemos en estos momentos frente a una sentencia emitida una sentencia especializada en constitucional en sede judicial que no cumple con la aplicación de un precedente constitucional, inclusive de repente doctrina constitucional, y que a la vez que está en calidad de cosa juzgada, pero tiene esta dolencia, y que a la vez, pues, de repente existiría quizás un precedente vinculante que se contrapone a lo resuelto. Se podía emplazar nuevamente, se podía de repente presentar una nueva demanda y levantar lo que es la cosa juzgada judicial. Eso deja como que lo deja en duda, ¿no? Y eso justamente es lo que yo quería incorporar, quería agregar a la cátedra, ¿no? Porque me resulta también importante y sobre todo que me dejó siempre esa duda, ese detalle, ¿no? Ese sería mi aporte, doctor. Claro, en el caso de los procesos de amparo contra resolución judicial, lo que exige el Tribunal Constitucional es recurrente, o sea, es decir, que implementar la demanda es especificar en qué momento y qué resolución dentro del proceso ordinario es donde no se cumplió con una garantía del debido proceso, ya sea derecho a la defensa, derecho a la debida motivación, razonabilidad o proporcionalidad, debida notificación, etcétera.
Entonces tú especificas, y si durante los recursos impugnatorios dentro del proceso ordinario, los jueces ordinarios encargados de revertir la situación no lo hicieron, ahí, claro, agotas todos los recursos en la vía ordinaria, adquiere la firmeza, y cuando ya tú adviertes de que la justicia ordinaria no cumplió dentro del proceso, dentro de todos sus recursos, revertir la afectación al debido proceso en su momento, vas a la justicia constitucional. Y ahí es donde la justicia constitucional tiene que estar siempre atenta de que, bueno, yo no voy a ver cómo interpretó la norma el juez, yo no voy a inmiscuirme en si la motivación me agrada o no me agrada, o si es de mi ideología argumentativa o teórica, sino si efectivamente la afectación a esa garantía procesal en el momento que señala el justiciable afectó o no el proceso como tal y el debido proceso. Muchas gracias por tu participación, y vamos con Roberto Hernández para cerrar y pasar por la rúbrica de lo que es el trabajo. Gracias, profesor. En realidad es una buena lectura y mis compañeros lo han explicado muy bien, con bastante alcance, pero yo quería reafirmarme con respecto a lo que establece, lo que dice Monroy sobre el Tribunal Constitucional y como un superpoder. En realidad, la Constitución le otorga pues el máximo intérprete de la Constitución, y se ve reflejada, ¿no? Según Monroy, en la sentencia que da cuando el proceso se da entre el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y el Poder Judicial, donde declara fundada pues esta demanda interpuesta por el Poder Ejecutivo y declara nulas las diversas resoluciones que no se habían establecido. Entonces, este superpoder, que puede ser bueno o puede ser malo, también podríamos de repente darlo como referencia cuando se disolvió el Congreso y el TC, que tenía que establecer una dirimencia, digamos, ¿no?, en este sentido, y una sentencia, ¿no?, que le favorecía o dándole la razón al Poder Ejecutivo. Y después, con otra sentencia, digamos, va en sentido contrario. Yo creo que este superpoder a veces también puede ser posible por el tema político y los temas económicos que se manejan dentro de cada caso, ¿no? Y eso hay que tratar de evitar, ¿no?, tratando de establecer los límites que corresponden, ¿no?, en la Constitución, en las competencias de cada poder del Estado, y también en los antecedentes y la jurisprudencia que ya está y que debe ser bien aplicada. En síntesis, lo que se debe buscar es siempre el equilibrio de poderes y tratar de cumplir lo que establece la Constitución en el sentido correcto, buscando una justicia sana y coherente con un sistema jurídico responsable. Gracias, congresista. Gracias, profe. No, gracias a ti por la respuesta. Y efectivamente, acuérdense que el Tribunal Constitucional lo conforman colegiados que acaban sus 5 años. Claro, vuelve una nueva conformación que puede tener otra posición doctrinaria, otra posición teórica, y que obviamente va a depender mucho de quiénes lo conforman para ver si se continúa la línea jurisprudencial o se modifica. Por eso que siempre cuando se evalúa por parte del ente elector de estos magistrados, que es el Congreso, y la sociedad en su conjunto, cuando ve las audiencias públicas que tienen de los magistrados, los candidatos a magistrados, perdón, estos los evalúan y dicen muy bien, ya sabemos por qué línea doctrinaria va a tener este magistrado, vamos a ver si hay un quiebre en cuanto a la jurisprudencia, como ha estado en este momento, se hará un cambio en su línea jurisprudencial conforme al colegiado anterior, y además eso también lo adviertes porque los que son candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional han escrito libros, han escrito artículos, han opinado públicamente y académicamente sobre ciertos temas de que si están o no de acuerdo con el Tribunal Constitucional saliente. Y sí, efectivamente, por eso que siempre la idea es
de que cuando vemos un tribunal constitucional nuevo, analizas esos aspectos para saber si la línea jurisprudencial, la doctrina jurisprudencial, los pronunciamientos del Tribunal Constitucional van a sufrir un cambio radical o no. Muchas gracias por tu participación y tenemos a Zaida Carrasco. Sí, quería aportar también sobre la lectura de Juan Monroy Gálvez como reflexión, donde nos indica que también el Tribunal Constitucional peruano es necesario aunque el Tribunal Constitucional peruano es necesario como garante de la supremacía de la Constitución y de los derechos fundamentales, ¿no? Su actuación también no debe ir más allá de sus límites institucionales, ni colocarse por encima del Poder Judicial como si fuese un órgano jerárquicamente superior, ¿no? Luego, Juan Monroy también advierte que cuando el Tribunal Constitucional desconoce la autoridad de la cosa juzgada o condiciona su validez a que coincida con sus interpretaciones y precedentes, pues pone en riesgo la seguridad jurídica, ¿no? Y también menciona que al atribuirse la facultad de revisar cualquier sentencia judicial pasada que no siga sus criterios, el Tribunal Constitucional abre la puerta a la inestabilidad o a debilitar todo el sistema judicial, ¿no? Pues ni el derecho comparado ni en la teoría del precedente existe un poder tan absoluto como el que el Tribunal Constitucional indica o arroja en una sentencia, ¿no? Eso quería aportar. Muchas gracias, Zaida. Y tenemos ahora, a ver, por favor, Raquel, que nos asiste en la clase el día de hoy, puedas presentar lo que es la rúbrica del trabajo número 4. Es un trabajo muy breve, no se preocupen, no va a exigirles mucho. A ver, ¿se ve la rúbrica, estimados alumnos, estimadas alumnas? Sí, doctor, ¿puede ampliarlo un poquito más? Sí, puede ampliar un poquito. Sí, no, igual, esto se lo voy a enviar por su grupo de WhatsApp y está también en la plataforma. A ver, este es un ensayo muy breve, ¿ya? Es un ensayo que vamos a utilizar 2 sentencias de lo que hemos venido trabajando, que trata los temas de precedente vinculante, lo que es la doctrina jurisprudencial, su vinculatoriedad y su obligación de cumplirlas. Muy bien, entonces van a revisar ambas sentencias. Ustedes ya tienen grupos de trabajo, de trabajo grupal, entonces no se preocupen por ello, es un trabajo grupal también. Y la idea es de que haga un ensayo de no más de 10 páginas, interlineado 1,5, Times New Roman 12, ya, súper sencillo, ya, como son un grupo más o menos, que cada uno por ahí aporte con 2 caritas, 3 caritas y ya están, no más, 2 caras y media inclusive, y ya tenemos. Muy bien, esto es para entregarlo el jueves hasta las 12 de la noche, es decir, inclusive hasta después de la clase que tenemos, y esta rúbrica ya está en la plataforma, ya les voy a mandar las 2 sentencias con la rúbrica, y con ello ya tendríamos todo listo, todo cerrado. La última clase es el día jueves, espero que sigan participando como lo han hecho el día de hoy, vamos a tratar de hacer la clase igual de dinámica como siempre, y espero mantener el contacto con todos ustedes para seguir ayudándolos. Muchas gracias con todos. Nos vemos